Sí, más doctor. Colombia. Sí, Bien, doctor, por favor. entonces hoy día vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas, tripanosomiasis, ¿no? Que es causada por este hemoparásito o también histoparásito llamado Trypanosoma cruzi, ¿no? Y esto lo vemos porque en verdad, si bien es cierto, antes teníamos nosotros, y vamos a ver ahí en un mapa de globalización, allá por hasta el 2010, se localizaba básicamente en el sur, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos que también en Ucayali, Arequipa, hay zonas con bastante predominio de esta enfermedad. Entonces, el hecho de que también los mismos pacientes migren de un lado a otro, sea más rápido el paso de una ciudad a otra, también hace que también lleven este tipo de enfermedades que a veces antes era localizado, endémico en ciertas poblaciones. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta acerca de esta patología, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos eh, de Trypanosoma cruzi, que seguramente lo han visto en la práctica que hemos tenido, hemos puesto ahí en las láminas este parásito que es flagelado, ¿no? Trypanosoma cruzi, que va a parasitar tanto la sangre como el tejido, ¿no? Eh, eh, con diferentes tipos de poblaciones o cepas que viven diferentes tipos de cuadro clínico, y ahí que aquí lo hemos visto en la parte de tejidos, que es al lado derecho, ¿no? Y también acá en forma eh, con sus flagelos en la parte de la sangre que hemos visto, ¿no? Bien. ¿Por qué nos interesa a nosotros estudiar el Trypanosoma cruzi o la enfermedad de Chagas? Primero, porque eh, causa ciertas patologías que a la larga, a lo largo del tiempo van a evolucionar, ¿no? Para nosotros es importante aquí la prevención. Primero, porque su cuadro infeccioso inicial, como lo mencionamos acá en la etapa aguda, es pausisintomática o a veces asintomática, ¿no? O sea, la sintomatología es poca. Entonces tenemos pacientes con síntomas, hay algunos con pocos síntomas, otros asintomáticos, ¿no? Entonces, esta parte donde no se manifiesta la sintomatología eh, eh, es una enfermedad crónica o latente o inaparente, ¿no? Y más o menos cuando ya pasa una evolución en la cual se presentan lesiones evidentes, solamente en un 20 a 30% de los infectados, ¿no? Puede producir cardiopatía chagásica o megaformaciones digestivas en el esófago y colon, o un proceso también lesional directo que es inmunosostenido, ¿no? Importante. Y aquí está el principal vector, ¿no? Pocas especies de triatomas son vectores de alta eficacia, y lo que menciona la Organización Panamericana de la Salud es su principal vía de transmisión en el 80% de las casos endémicas es el vectorial. También existe por la transfusión de sangre de un paciente infectado, pero la mayoría es mediante esta vía, ¿no? Por el vector, ¿no? Que se denomina la viruca, pero en Arequipa usualmente lo llamamos las chirimachas también, ¿no? Que es hemipeptidotentomios que habitúan en el domicilio, pero de todo de esas viviendas rústicas, ¿no? Que hecha de paja o de adobe, ¿no? En las zonas suburbanas. Entonces, sobre todo esto van a picar al huésped, sobre todo en las noches, ¿no? Cuando duermen ahí donde salen y los pican, ¿no? Bueno, ¿no? Esta es la distribución global en el 2006 al 2010 que se presentaba, pero actualmente ha cambiado totalmente. Esto no ha cambiado drásticamente, ya no solamente es en el sur del Perú, sino también, como decía, en zonas de Ucayali, Arequipa que tenemos, ¿no? Que estas son las zonas rojas de donde área endémica, ¿no? Áreas endémicas a nivel de Latinoamérica. Eh, ¿Es curable esta enfermedad? Sí es curable, ¿no? Es para eh, curable para casi todo paciente que recibe un tratamiento
que básicamente con benznidazol o Timox, 100% pueden curarse, ¿no? Toda la enfermedad de Chagas aún sigue siendo endémicas en América, afectan básicamente a 6 millones de personas. Con más casos tenemos pues en Argentina, Brasil, México, Bolivia, ¿no? Perú también le sigue, ¿no? Las que registran 30.000 casos nuevos al año, 6.000 muertes en promedio también y en 8.000 recién nacidos infectados durante la gestación. Entonces, no es un dato como para no tener una enfermedad, como para no tener en cuenta, ¿no? Es algo que nosotros como médicos vamos a estar presentes seguramente cuando hagamos nuestro serum o de repente cuando ejercemos ya la especialidad o de repente nos quedamos trabajando en una de estas zonas. Debemos saber cómo afrontar, primero conocer cuál es la fisiopatología, cómo se infectan y después también cómo tratar, ¿no? Entonces, mencionamos que Argentina, Bolivia, Paraguay son los países con mayor número de casos por transmisión vectorial, ¿no? Eh, y a través de la transmisión vertical se menciona que tanto Argentina, México y Colombia tendrían mayores casos de esto, ¿no? Vertical a través de padre a hijo, ¿no? Entonces, esta enfermedad de Chagas, que la causa el Trypanosoma cruzi, y mencionamos que casi un 80% es de transmisión vectorial, por los triatómeros o por la chirimacha que la llamamos comúnmente, eh, puede transmitirse también, ese es en un 80% por los vectores, pero también puede transmitirse en un 20% y está la transmisión vertical, o sea, de madre a hijo, por transfusiones de sangre ¿no? O por trasplante de órganos también, ¿no? Y en algunos casos menos casos ahí por ingesta de alimentos contaminados o accidentes de laboratorio, mucho menos, ¿no? Bueno, y como mencionamos, ya no solamente se trata de que estas enfermedades estén en pacientes en países o en zonas endémicas acá en nuestro país, sino porque actualmente hay en lugares no endémicos también pacientes infectados, ¿no? Entonces pueden tener este riesgo de transmisión en estas regiones, ¿no? Independientemente de la presencia del vector o no por los mecanismos que ya hemos mencionado, ¿no? Que si bien es cierto, un 80% es por vía de vector, hay un porcentaje que no lo es, ¿no? Por transmisiones, por alimentos, lo hemos mencionado, ¿no? Vertical por el madre al hijo, por transfusiones, por implantes, ¿no? Entonces, estos constantes flujos migratorios, pues, que mencionamos, hace que se favorezca este tipo de transmisión, como que se propague la enfermedad en otros lugares donde no son endémicos. Entonces, actualmente tenemos que actualizar nuestras guías o tenemos que actualizarnos a los profesionales de salud a tener en cuenta esta enfermedad para dar respuesta asistencial. Porque el hecho de que no sea endémico no quiere decir que no podamos tener este tipo de enfermedades, ¿no? Y bueno, y este es un flujo de migraciones de América Latina como es hacia las regiones no endémicas, ¿no? O sea, actualmente ya no existe un- una limitación. Podemos trasladarnos de un lugar a otro en cuestiones de horas, podemos transmitirnos. Por eso es que en el COVID, ¿no? Desde China, ¿no? Casi a las semanas nomás ya teníamos pacientes acá en el Perú, ¿no? Y a nivel mundial. O sea que en verdad estos flujos migratorios hacen que se propague más fácilmente esta enfermedad, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos se ha planteado a través del Ministerio de Salud una vigilancia epidemiológica, ¿no? Y para el Perú, para el Ministerio de Salud, es de notificación individual, semanal y obligatoria. Es decir, a cualquier caso que se presente como caso probable agudo, como caso eh, crónico, se tiene que notificar, ¿no? Hay una directiva sanitaria, la 046, que se emitió en 2013, que sigue vigente y que se tienen que reportar estas enfermedades de Chagas, ¿no? Y como mencionamos, básicamente estuvo en la parte más endémica del área chagásica, en la parte suroccidental del Pacífico, en los 13 y 19 grados de altitud, entre las altitudes de 10.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero, sin embargo, aquí en nuestro país ya ha agarrado parte del oriente, ¿no? Ucayali, Arequipa, que
son las zonas con mayor reporte de este tipo de enfermedad, ¿no? ¿Cómo nosotros sabemos o cómo podemos nosotros reportar un caso? ¿Cómo podemos saber si un paciente es un caso probable de Chagas agudo? Primero, porque tiene que tener sintomatología, pero como ustedes como lo mencionamos al inicio, la enfermedad de Chagas puede dar síntomas, puede ser pausisintomática, es decir, con poca sintomatología o asintomática. Entonces, primero es que tiene que tener el caso probable de Chagas agudo, caso con fiebre, o tenga alguno de los signos o síntomas, ¿no? ¿Cuáles son? Adenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? El chagoma, que se puede ver lo que es donde hace el sitio de la infección, el bicho del parásito, se inflama, un sitio se inflama, ¿no? Pues en el párpado, y vemos ahí, ¿no? El signo de la romaña, signo de romaña, que es se edematiza el párpado superior, ¿no? Miocardiopatías, miocarditis, ¿no? Malestar general. Pero solamente con esa sintomatología yo puedo pensar que es un caso probable de Chagas agudo, no porque esto también es inespecífico, puede ser de algún otro tipo de enfermedad. Primero, si sabemos algo de epidemiología y sabemos que estamos en una zona endémica, tenemos que poner atención a eso. Segundo, que además de los síntomas que pueda presentar el paciente, los antecedentes epidemiológicos son importantes, ¿no? Como lo mencionaba. Primero, saber si procede o vive en un área donde hay infestación de estos triatrominos, antecedente de haber recibido sangre, derivados o de un donante infectado por Trypanosoma cruzi, o con antecedente de haber recibido sangre en los últimos meses de un donante infectado con Trypanosoma cruzi, antecedente de haber sido trasplantado con un donante infectado, o compromiso inmunológico en los pacientes con HIV o tratamiento con corticoides, es importante tener, ¿no? Entonces, además, un caso probable de Chagas, no solamente la sintomatología, sino un dato epidemiológico, ¿no? Cualquiera de ellos, como lo hemos mencionado, procedente de un lugar donde hay triatomos o tener antecedente de haber recibido transfusión de sangre de un paciente infectado o haber sido trasplantado o tener inmunosupresión, ¿no? Pero ¿cómo lo confirmamos? ¿No? Ese es un caso probable. Entonces yo digo un caso, porque ese es un caso probable. Para eso yo tengo que confirmar. ¿Cómo lo confirmo? Con haciendo análisis, ¿no? Verificando que exista. Hay métodos directos o indirectos. En caso, por ejemplo, lo podemos confirmar con un hallazgo del parásito en el examen de una gota gruesa, ¿no? Hacemos un frotis, una gota gruesa, lo teñimos con rayo, con YEMSA y lo miramos al microscopio y vemos lo que hemos visto nosotros en la práctica, ¿no? Lo visto hasta ahí el parásito, lo podemos detectar, ya entonces es un caso confirmado de Chagas agudo, ¿no? Tiene sintomatología, tiene epidemiología y además ponemos el diagnóstico de laboratorio, ¿no? Entonces, eh, podemos hacer también el serodiagnóstico, es decir, con el suero, ¿no? Cuando hablamos de cero, diagnóstico, serológico, diagnóstico serológica, también también lo podemos hacer bajo esa metodología, como midiendo inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, ¿no? O también técnicas moleculares de reacción en cadena de la polimerasa, actualmente existen pruebas moleculares. Pero también existe otra prueba que hay que tenerlo, anteriormente se utilizaba, poco ahora se utiliza, pero siempre hay que tener en cuenta que se llama el senodiagnóstico, ¿no? Es decir, yo tengo a un paciente que caso probable de Chagas, ¿no? Entonces hago que los triatomas que tengo en el laboratorio que no están infectados, que están limpios, hago que succione la sangre de esto, ¿no? De este paciente aparentemente con tripanosoma, ¿no? Y después de esto hago que piquen a unos ratoncitos y de ahí estudio la sangre y veo. Es una forma de hacerlo, ¿no? También, que anteriormente se daba, ¿no? Bien. Y el Chagas crónico, es decir, hay pacientes que han tenido, han sido picados, tienen el parásito, el hemoparásito, pero no han presentado síntomas. Entonces, como no presentan síntomas, pasan días, semanas,
y meses y no presentan ninguna sintomatología, ¿no? Pero, o sea, no es una fase aguda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sospechar? ¿Cómo podemos saber si es un caso probable de Chagas crónico? Cuando, cuando le hacemos una prueba de tamizaje, nos damos cuenta que tiene, que es positiva esta prueba. Sin embargo, el paciente no tiene síntomas, ¿no? O síntomas que sean compatibles con esta enfermedad. Para eso nosotros tenemos que confirmar. ¿Y cómo lo confirmamos? Con otra prueba de laboratorio, pero que sea diferente a la que utilizamos para hacer el tamizaje, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer otra prueba. Puede ser una prueba serológica, puede ser el senodiagnóstico o un PCR, ¿no? Esos casos, ¿no? Es la única forma, manera para vigilar a los donantes y las gestantes. ¿Sí? Y acá una fotografía de la doctora Nancy Ruela, Arequipa, donde está el signo de Romaña, ¿no? El párpado superior está donde si tiene infección, se inflama, ¿no? Se edematiza. ¿Ah? Entonces, importante nosotros tener en cuenta que esta enfermedad, como mencionamos, hay un porcentaje que presenta síntomas y otros pequeños síntomas y otros que no presentan síntomas, pero se van a manifestar después inclusive hasta después de 20 años. Después de 20 años o en algunos casos que nunca presenta síntomas, ¿no? Entonces provoca graves daños en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estar en el parásito se disemina, ¿no? Puede estar en el cerebro dando pues sintomatología de mareo, de desorientación, de coordinación. En el corazón, pues hace que el corazón crezca más, hace crecimiento del corazón, ¿no? Palpitaciones discontinuas, muertes repetidas porque se hacen infarto, porque obstruyen, pueden generar cansancio, hinchazón de los pies, o sea, o edemas. En el aparato digestivo también, crecimiento, torsión del intestino, estreñimiento crónico, dificultad para pasar los alimentos. Son sintomatologías que nos pueden llamar la atención y poder pensar en que estamos frente a este tipo de enfermedad, ¿no? Importante tener en cuenta los aspectos epidemiológicos, ¿no? Primero, la fuente de infección, que dónde está, en la sangre de los mamíferos, incluyendo humanos, que tienen los tripomastigotes, que es el infectante. Los mecanismos de transmisión, ¿no? ¿Cómo son? Hemos mencionado que son vectoriales y no vectoriales, ¿no? Los vectoriales son aquellos pues, que utilizan este vector, ¿no? Sería toma infecta que pica una persona infectada y lo transmite a alguien que no esté infectado. O las no vectoriales, como son, hemos mencionado, la transmisión sanguínea, a través de la placenta, o sea, es vertical, de madre a hijo, o en trasplante de órganos, o alimentos, o accidentes de laboratorio, ¿no? Los periodos de incubación, 5 a 14 días después de la picadura del vector, o 30 a 40 días después de una transfusión, o en la forma crónica aparecen después de los 10 años, como he mencionado, de 20 años inclusive, ¿no? El periodo de transmisibilidad, ahí está, los tripanosomas van a permanecer en la sangre en la fase aguda, pues toda la vida en concentraciones muy bajas, ¿no? Con síntomas de 2 a 4 meses, y sin síntomas el doctor vuelve a infectarse entre 10 a 30 días después de haber picado al huésped. Persiste para toda su vida y van haciendo su ciclo, ¿no? Y en parte de la cadena epidemiológica, sí, pues por lo regular son mamíferos pequeños. En el Perú, los animales sinantrópicos, ratones y ratas, también perros, gatos, ¿no? También son, o las aves también, los animales silvestres como las zarigüeyas, monos, ¿no? Son refractarias a las aves. El vector ya lo hemos mencionado, ¿no? El teléfono. El huésped, todas las personas somos susceptibles, ¿no? El humano, por lo general, quiere la infección durante el sueño, ¿no? Porque ahí es donde le pica, ¿no? ¿No? Y cuáles son la parte tecnológica que deben tener importancia, que son las viviendas, ¿no? Las viviendas, sobre todo en las zonas rurales o suburbanas, la mayoría de las construcciones son a veces pues de adobe, porque todavía tenemos, si ustedes visitan la parte interior de nuestro país, hay casas de adobe con, hechos con paja, ¿no? Y donde estos vectores pueden proliferar, ¿no? La migración a nuestras poblaciones rurales
de nuestras poblaciones rurales, de donde están ahí mayormente a centros urbanos, pues ha hecho que esta enfermedad cobre importancia y tengamos nosotros, por lo tanto, que actualizar nuevamente los estudios en base a este tipo de enfermedad, porque como lo mencionábamos, ya no se trata de una zona a zona, ¿no? Sino se trata de que puedan llegar a zonas donde ni siquiera hay ese tipo de vectores y poder transmitir estas enfermedades. Desde el 2010, que de 2010 a la fecha, pues sí se han hecho varios cambios, ¿no? A nivel de prevención en esas zonas endémicas en la cual ha reducido drásticamente y eso es importante. Y eh, cómo es el flujo de infección, ¿no? Primero que en el triatón, ¿no? O en el vector, que está infectado, eh, pica a una persona que está sana aparentemente y pasa de los tripomastigotes metacíclicos que están en las heces del animal, pasan la sangre, ¿no? En el torrente sanguíneo, ¿no? Penetran las diferentes células alrededor de la picadura, en el interior, y se transforman en amastigotes, ¿no? Estos amastigotes se van a multiplicar, fisión binaria, sabemos cómo es fisión binaria, ¿no? De ahí, de una salen dos, y en las células de los tejidos infectados ahí se reproduce, ¿no? Después estos amastigotes intracelulares que están se transforman en tripomastigotos, salen de las células y después entran a la circulación sanguínea. Ahí donde nosotros vamos a hacer el diagnóstico, lo podemos sacar en muestras de sangre y ahí podemos encontrar. Entonces, estos tripomastigotes nuevamente pueden infectar las células. Otra vez se repiten el ciclo, ¿no? Y nuevamente se transforman en amastigotes intracelulares, ¿no? En otros sitios de infección, otras células, que pueden aparecer igual signos clínicos a partir de este nuevo ciclo de infección. Otra vez se multiplican los tejidos infectados y otra vez pasan al torrente sanguíneo. Si están en el torrente sanguíneo, pueden aquí proceder con el inicio de la infección, ¿no? Entonces, hay una picadura de un triatomo que está sano, que no tiene, ¿no? Entonces ingiere estos tripomastigotos, no lo tiene y ya en el intestino, o, este, estos epimatiostes que están en el estómago se multiplican en el estómago, se forma tripomastigotes metacíclico en el intestino. Nuevamente, como ya están en el intestino, pican a un paciente sano y estos pacientes pican y dejan los tripomatigostes metacíclicos que están en la cesta del animal, lo colocan ahí y nuevamente empieza la proliferación. O sea, hay un ciclo que también se hace fuera, en el vector, pero una vez infectado también pueden reinfectar otras células. Pero esos son los casos de enfermedad de Chagas hasta el 2022, que en algunos casos, tal vez de repente por el COVID no se ha actualizado algunos de estos datos que se tienen, pero como vemos, hemos tenido en el 2006, en el 2009, eh, eh, a un aumento de casos, ¿no? Sin embargo, hemos tenido incidencia de casos del 2017 al 2022, pero de funciones no hemos tenido en relación a esta ninguna, ¿no? Actualmente, desde el 2020 hasta el 2022 han disminuido los casos en estas zonas endémicas, ¿no? Tenemos los mapas de los casos de Chagas por distrito hasta el 2021, pero ahora ya tenemos más en Arequipa y en Ucayali, ¿no? Más casos, con casos, mayores casos. En Lima también hemos tenido pocos casos y acá están, por ejemplo, eh, la enfermedad de Chagas y tasas y fallecidos, ¿no? Hoy hemos fallecido, no hemos presentado, sin embargo, también hemos tenido algunos casos, sobre todo mayormente en el departamento de Arequipa, Ayacucho, ¿no? Sobre todo los casos confirmados, ¿no? Bueno, en Lima hasta el 2022 no se han presentado casos, y en Ucayali tampoco, pero miren, en el 2025 esto cambió, ¿no? Se han presentado casos en Ucayali también, ¿no?
Y este es el grupo por edad y género, que esto es como lo determinan mayormente, no distingue entre hombres y mujeres, casi un 50%, ¿no? Mayormente entre jóvenes, ¿no? En adultos de 30 a 59 años, adulto mayor, menos cantidad, ¿no? ¿Por qué de repente entre niños de 0 a 11 años no? ¿No? De repente porque los niños de repente siempre lo abrigan, evitan que se piquen, a veces los adultos con el calor, el mismo tema, no se cubren bien y entonces le pican estos insectos, ¿no? Bueno, esto es por grupos etarios que habíamos mencionado, en los casos de enfermedad hecha por departamento, que lo vimos en la otra, nada más que te decía en gráfico, y esta es la tasa de Chagas por donantes de sangre, ¿no? Entonces también se hizo un tamizaje estos en donantes de sangre para detectar, ¿no? Cuántas unidades eh, tamizadas de 3.954 en el 2012, 34 eran reactivas para eso, ¿no? Bajo el porcentaje, 0,86, no llega al 1%, ¿no? Subió en el 2013, en el 2016, mira, 12. Pero mire, estas son cuestiones de número. Está bien que sean eh, números bajos, ¿no? Podemos decir, bueno, es menos del 1%, entonces son datos básicos, pero esto es simplemente para la parte epidemiológica, ¿no? Es decir, para poder tener un dato de cuál partir y ver y tomar acción al respecto. Porque si a uno de nuestros familiares le ataca esta enfermedad, no nos gustaría que esté dentro de este 0,86 o 0,6 o 0,55%, ¿no? La idea es que nadie lo tenga. Entonces, la mejor forma es la prevención o el tratamiento inmediato, ¿no? El tratamiento inmediato que lo mencionamos como lo tenemos, ¿no? Bueno, y esto también vemos que ahí eh, en Uruguay también es una zona endémica que se ha tenido eh, y cuántas pruebas de estas han sido reactivas, ¿no? Y este también, ¿no? Una vez de 2020, desde 2005 al 2010, cómo han pasado los casos de, de los casos de transmisión vertical o casos congénitos, ¿no? Cómo ha disminuido y en mujeres, por ejemplo, entre 15 y 44 años, son las partes más reproductivas, de reproducción, de 1800 a 1124. Todavía son altas, ¿no? Altas todavía. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado. Bien, entonces, como lo mencionamos, la transmisión se da por estos vectores, pueden estar en roedores, pueden estar en los alimentos, importancia en la zona rural, las casas, ¿no? Las casas como están construidas, entonces deberíamos desinfectar, hacer desinfección de esas zonas para evitar estos tipos de vectores que transmiten esta enfermedad. Como hemos visto, casi cuando en los tamizajes de donaciones de sangre vemos que es menos del 1%, ¿no? Cerca del 1%, ¿no? Entonces, se estima en América también es así, ¿no? Solo un 1% de las personas infectadas por el Museo Cruzi, que totalizan 8 millones de personas, reciben un tratamiento adecuado. Miren, eh, de todas las personas que se tamizan, mencionamos, por ejemplo, de los donantes, y sacamos un aproximado que es menos del 1%, pero de este grupo positivo, solamente el 1% de estas personas que tienen infección reciben tratamiento adecuado. ¿Y a cuánto asciende este 1%? 8 millones de personas aproximadamente. No reciben tratamiento, o reciben, ¿no? O sea, reciben su diagnóstico y su tratamiento. Entonces, pero ese es el 1% de los positivos, ¿ah? Entonces hay que tener en cuenta eso, que todavía nos falta bastante por hacer. ¿Ok? Bien, la prevención es pues eliminar este vector para evitar las posibles infecciones que tengamos, ¿no? Entonces es importante tener esto para poder conocer de esto, para poder nosotros eh, tomar acción al respecto, ¿no? En verdad,
son enfermedades que tenemos nosotros en nuestro país, que lo podemos encontrar en zonas no endémicas. Y la única forma de llegar a un diagnóstico certero es pensando en ese diagnóstico certero, ¿no? Porque si yo no conozco cuál es la sintomatología o cuál es la epidemiología, ni siquiera voy a pensar en que es una enfermedad de Chagas, ¿no? Pero si tenemos la idea de cómo se comporta una enfermedad parasitaria de este tipo, o cómo se comporta una enfermedad infecciosa cuando hablamos de bacteria, o cómo se comporta una infección viral, y cómo puedo distinguirla si toda la mayoría presenta la misma sintomatología, como malestar general, fiebre, artralgias, cefaleas. Si no conozco cuál es el diferencial, el diagnóstico de diferencial o cómo puedo hacer, o cómo puedo utilizar mis pruebas de laboratorio para llegar a un diagnóstico certero, entonces, si no lo sabemos utilizar, no vamos a llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, tenemos que tener una idea de cómo se comportan para poder nosotros ir encaminando, llegar a un diagnóstico, dar un tratamiento eficaz. Pero no solamente ser reactivos, ¿no? Ser reactivos como actualmente vemos la medicina, es decir, el paciente llega ya con su enfermedad y le trata, ¿no? Lo mejor, lo mejor en medicina es ser preventivo, ¿no? Ser preventivo, proactivo. Sabemos que estamos en una zona endémica y nos toca ser jefe de ese centro de salud o hacer nuestro serún en esta zona. Oye, ¿qué tenemos acá? Indago, ¿cuál es la prevalencia? ¿Qué enfermedades mayoritariamente tiene? Y si hay algo de con el cual yo puedo prevenir, hacer fumigaciones, ¿no? A educar a las personas cómo poder repeler a estos insectos o cómo eh, a- prevenir de que nuestros niños o nuestros gestantes o que se hagan las pruebas de tamizaje para que no infecten a sus hijos es importante, ¿no? Entonces, esa es labor de quién, de todos los profesionales de la salud, pero sobre todo de nosotros los médicos, porque encabezamos al equipo de salud, ¿no? Lo que nosotros digamos, lo que nosotros eh, queramos plantear, tenemos que llamar a todo nuestro equipo de salud para que nos siga, ¿no? Entonces es importante conocer esto para mejorar la salud de nuestro país, de nuestro pueblo, donde estemos, ¿no? Haciendo medicina. Bien, si tienen alguna pregunta, es el momento. Si no lo tienen, nos vemos en la siguiente clase, que todavía creo que tenemos algunas clases pendientes. ¿No hay Ninguna preguntas? pregunta, doctor. Todo claro, doctor. Aún nos queda todavía una Listo. clase todavía, doctor. Ya esto lo Ya, programamos perfecto. después. Correcto. Bien, que tengan buenos días, disfruten de su feriado. Buenos días, Hasta doctor. luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.